Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Public FM y por nuestras redes sociales. Pero además, en sus pantallas podrán encontrar un código QR. Lo invitamos a que lo escaneen y con su teléfono celular puedan acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Tenemos mucha información para esta noche. Empezamos. Generación eléctrica. Mediante un comunicado se informó que el Gobierno Nacional suspenderá temporalmente el cobro de las planillas de luz correspondientes a septiembre. Esto ante las denuncias ciudadanas presentadas respecto a los valores de la facturación. Se indicó además que se inició un proceso de auditoría para revisar estos valores e identificar las posibles anomalías denunciadas por los usuarios. De esta manera, no se realizarán cortes por falta de pago hasta que culmine el proceso y los usuarios que hayan cancelado sus facturas y tengan inquietudes podrán efectuar los reclamos correspondientes en los canales de cada una de las empresas distribuidoras del país. Además, el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció en Manabí que la noche de este jueves 17 de octubre se va a presentar el cronograma de racionamientos de energía previstos para las siguientes 3 semanas. Escuchemos las declaraciones que brindó el primer mandatario ayer en Manta. Mañana, en la noche, comunicaremos los horarios de racionamiento eléctrico de las próximas 3 semanas. También comunicaremos al país cuáles son las acciones urgentes que estamos tomando para que estos apagones ya se acaben lo antes posible. Nosotros debemos de tomar la decisión más rápida, la decisión más urgente y la que beneficie a la gente lo antes posible. Tengan la tranquilidad y la seguridad de que eso es lo que vamos a hacer y mañana la vamos a comunicar. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate de la ley para incentivar la inversión privada en proyectos en materia energética. La discusión de la norma podría darse en el transcurso de la próxima semana. El documento contempla algunos cambios a la iniciativa enviada por el Ejecutivo. Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, explicó, por ejemplo, que no se establece un techo de hasta 100 megavatios para proyectos de energía de iniciativa privada. Cualquier inversión privada va a ser, siempre y cuando cumpla los requisitos, por sobre los 100 megavatios va a poder ser recibida, pero aquellas que sean de hasta 100 megavatios tendrán su procedimiento especial. Para propuestas menores a los 100 megavatios, se estableció un mecanismo especial para que se concreten lo más pronto posible. Un procedimiento abreviado, ágil, que brinde seguridad jurídica de esos proyectos que se encontraban empolvados en el Ministerio de Energía y Minas, que puedan ejecutarse de manera rápida y ponerse en marcha. Uno de los puntos que concitó el debate en la comisión se centró en la reducción de los plazos para procurar que nuevos proyectos no demoren tanto desde sus estudios, aprobación y construcción. Eliminar, por ejemplo, algunos temas de lo que habla de la ley de contratación pública. Eliminar eso y hacer de que estos procesos sean lo más expeditos, como ha pasado en otros proyectos. Los proyectos petroleros, ahí hemos mirado en años anteriores una agilidad que uno se sorprende. Yo creo que la necesidad del país obliga a tomar decisiones prontas. El primer debate de esta ley económica urgente se realizará la próxima semana. La comisión espera que el proyecto de norma se apruebe a finales de octubre o máximo inicios de noviembre. Javier Ceballos, Noticias 7. Y ante la demanda nacional de generadores eléctricos, médicos recomiendan el uso adecuado de estos artefactos, pues emiten monóxido de carbono que podría ser perjudicial para la salud. A continuación, algunos puntos a tomar en cuenta para utilizar estos aparatos. En los últimos días se ha vuelto común escuchar de generadores eléctricos. Estos artefactos se utilizan cada vez con más frecuencia, pues su demanda ha incrementado. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta varios aspectos para su uso responsable. Primero, al ser un equipo que funciona con gasolina, al consumirse el combustible emana monóxido de carbono, lo cual es peligroso para la salud.
pues puede provocar dolores de cabeza, sensación de pesadez, dolores gastrointestinales e incluso la muerte. El monóxido de carbono desplaza a la cantidad de oxígeno y el paciente empieza a tener sintomatología propia de una intoxicación. Haz de cuenta que es como que te quedaras dormido en tu coche, con el coche prendido, en un lugar cerrado como tu estacionamiento. Has escuchado que esas personas sienten mareos, sienten náuseas, sienten dolor de cabeza, inclusive pueden llegar a fallecer. Solo como ejemplo es importante recordar lo sucedido el pasado 2 de octubre en Guayaquil, cuando 2 jóvenes perdieron la vida en un vehículo, en cuyo interior tenía un generador funcionando por mucho tiempo. Por ello, la necesidad de colocar estos artefactos en lugares abiertos. Siempre va a ser una necesidad que los generadores estén en los lugares más amplios posibles, con ventilación posible, en las partes más altas posibles. ¿Por qué? Porque normalmente recuerda que todos estos hacen combustión. También debe tomar en cuenta que para rellenar el tanque de combustible, el motor debe estar apagado y mantenerlo alejado de productos inflamables. Hay quemaduras por electricidad que pueden llegar a ser fatales en los pacientes, o sea, que una mala conexión, un cortocircuito directamente en el cuerpo del paciente podría llegar a tener arritmias cardíacas o problemas súbitos con muerte súbita por estas descargas inadecuadas. Al momento de su compra, tenga en cuenta la capacidad del generador y la demanda energética de su hogar, y sobre todo realizar una correcta instalación para evitar cortocircuitos y con ello el daño de electrodomésticos o afectaciones a los miembros de su familia. Edison Saavedra, Noticias 7. Y hablando del cambio de la matriz energética, vamos a conocer sobre un proyecto para que el relleno sanitario de El Inga genere 9 megavatios de energía limpia. Vamos a ver cómo van a transformar los residuos en electricidad. ¿Te imaginas convertir residuos en electricidad? En el relleno sanitario del Inga se produce energía eléctrica. Esto es posible debido al funcionamiento de la planta que transforma el gas metano que se extrae de la basura en electricidad. Este es un proyecto que inició desde el 2018 para extender la vida útil del relleno y que es articulado entre la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos y la empresa operaria de la planta Gas Green, que desde este año aportarán con 9 megavatios al Sistema Nacional Interconectado. El inicio de operaciones de esta planta que transforma biogás en energía limpia llega en un momento realmente oportuno, no solo por la coyuntura energética que atravesamos, sino en esta necesidad imperativa de buscar cambios a largo plazo. Con la última fase de la planta en funcionamiento que se presentó este jueves 17 de octubre, se generará energía limpia que podrá abastecer a más de 40.000 familias aledañas al relleno. Gas Green capta el biogás generado por la degradación de la materia orgánica de más de 2.300 toneladas de residuos sólidos que genera Quito. El proceso de convertir residuos en electricidad también contribuye al medio ambiente. Antes de que el gas generado por la descomposición de la basura salga a la atmósfera, es tratado y convertido en electricidad. La energía producida reduce la huella de carbono y otros pasivos ambientales. Con la ampliación de la planta vamos a llegar a eliminar unas 16.000 toneladas al año de metano. Equivalen a unas 400.000 toneladas de CO2. Es lo que generan todos los automóviles de la ciudad de Quito en un año. Esto es un impulso más a la economía, es un impulso más hacia la generación eléctrica. Se trata de una inversión que proviene desde la empresa privada equivalente a 18 millones de dólares. Cristina Herrera, Noticias 7. Y mucha atención, porque el INAMI emitió una alerta de altas temperaturas y alta radiación para 12 provincias del país. Veamos el reporte. Las condiciones de buen tiempo con cielos despejados y escasa nubosidad se acentuará en las próximas horas en todo el país. Por esa razón, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI emitió una nueva alerta de altas temperaturas y radiación con niveles extremadamente altos para 12 provincias del país: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Loja, Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza y Morona, Santiago, hasta el 19 de octubre. Ya tuvimos registros de 35 grados en algunas zonas de la Amazonía. En la capital los registros de temperatura máxima fueron de 28 grados en la estación de Tababela. Al sur de la región, en Cuenca, se registraron 25.6 grados y en Guayas se registraron 33 grados. Las altas temperaturas y radiación se deben a una masa de aire seco que circula desde la Amazonía, provocando días soleados con pocas nubes. Por ello se recomienda
evitar la exposición al sol entre las 10 y las 15 horas, usar ropa protectora, sombreros, gafas de sol y protector solar, mantenerse hidratado para contrarrestar los efectos del calor. Al considerar que estamos en una etapa de transición de la época seca a la época lluviosa, no se descartan lluvias aisladas en la Sierra y Amazonía y de mayor intensidad a partir de la próxima semana. Paulatinamente, a partir del 21 las condiciones mejoren y pues en noviembre esperemos tener también el acople de ciertos sistemas atmosféricos para que las precipitaciones se den al sur del país, que es lo que ahorita necesita. El INAMI continuará monitoreando la situación y emitirá actualizaciones periódicas para mantener a la población informada y preparada ante cualquier eventualidad climática. Rommel Garzón, Noticias 7. Cambiamos al otro tema del día, porque mediante decreto ejecutivo el presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma parcial al artículo 5 de la Constitución, con el que se busca permitir que a futuro se instalen bases extranjeras en el Ecuador para combatir al crimen transnacional. La propuesta presidencial de reforma parcial para el retorno de bases extranjeras al país ahora está en manos de la Asamblea Nacional. Tras el dictamen favorable de la Corte Constitucional a la pregunta enviada por el Ejecutivo, la cual propone que modifique sustancialmente el artículo 5 de la Constitución, que prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras e instalaciones con propósitos militares. La Asamblea Nacional fue notificada este jueves con el proyecto de reforma parcial a la Carta Magna. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, abocará conocimiento y luego se lo remitirá a la Comisión de Enmiendas y Reformas Constitucionales. Nosotros haremos la sustanciación y el tratamiento del proyecto llamando a expertos para que nos den sugerencias y hacerlo en el menor tiempo posible. El Parlamento tendrá hasta 90 días para realizar 2 debates plenarios, es decir, a finales de enero aproximadamente, y requerirá de 70 votos para aprobar la reforma parcial. Estamos ansiosos de que llegue este importante proyecto de ley, que no es otra cosa que una propuesta para que el Estado se fortalezca internamente y tengamos el apoyo y la cooperación internacional, como no puede ser de otro modo, para luchar contra el narcoterrorismo. En el decreto ejecutivo que firmó el presidente Noboa, se exhortó al legislativo a tramitar el proyecto con responsabilidad y en sintonía con las necesidades de los ecuatorianos. Es momento de la Asamblea Nacional, de una vez por todas, decidir de qué lado de la historia está. Si la Asamblea da luz verde a la reforma parcial, el CNE deberá convocar a referéndum, que tendrá que efectuarse en un máximo de 45 días. Legisladores como el titular de la Comisión de Enmiendas Constitucionales ya calculan cuándo se podría consultar a los ecuatorianos sobre autorizar la presencia de bases militares foráneas en territorio patrio. Ese referéndum coincida con la elección de la primera vuelta, imposible. Por los tiempos, eso va a ser imposible. Pero sí puede darse una coincidencia con la segunda vuelta electoral. Es decir, la pregunta podría incluirse en las elecciones del 13 de abril, evitando otra fecha y con ello mayor gasto electoral. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Más temas legislativos, porque el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, va a continuar en el Pleno de la Asamblea Nacional. Va a ser interpelada allí. Con votos de la Revolución Ciudadana, del Partido Social Cristiano, de Construye y de Pachacutic, la funcionaria será interpelada y deberá defenderse ante los 137 parlamentarios de la acusación de supuesto incumplimiento de funciones. Para debatir. En total fueron 89 votos los que viabilizaron que la interpelación política a la ministra Palencia siga su curso. Ahora, ante los 137 asambleístas, los parlamentarios interpelantes, como la funcionaria enjuiciada, deberán presentar sus argumentos de cargo y de descargo respectivamente. Después, luego de un proceso de réplica y contrarréplica, se abrirá el debate entre los legisladores, quienes determinarán si la ministra es destituida y censurada o queda absuelta. El oficialismo insiste en la nulidad de argumentos de este juicio. En cuanto a la presentación de pruebas, no se actuaron pruebas testimoniales. Las pruebas documentales no se adecuaban a la realidad. Que ha existido una reducción significativa en las muertes violentas en un 18%, lo cual es inédito en comparación con otros países y lo demostramos a lo largo del juicio político en las comparecencias, por ejemplo, de expertos en seguridad en Colombia, y también una disminución en los delitos contra la propiedad. El dilema se centra ahora en el contenido de la moción que será presentada en el Pleno para una eventual destitución y censura de la funcionaria. ¿En qué sentido?
pues las bancadas han señalado que si el objetivo de este proceso de fiscalización se centra en los hechos suscitados en la Embajada de México en Quito, no darán sus votos, pero que analizarán los argumentos que presente la ministra sobre la acusación de incumplimiento de funciones en el tema de seguridad. La controversia radica en que al unificarse los dos temas en una sola causal, al rato de votar, por mandato de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no puede dividirse en dos aristas para que los asambleístas voten por una opción o la otra. Bueno, nosotros vamos a esperar que se desarrolle el juicio. No somos quienes para poder sostener cuál es la directriz política de un sector. El juicio tiene que sustanciarse, si bien es cierto, tiene estas dos acusaciones y la censura bastaría que opere por una. El juicio posiblemente se trate el miércoles de la próxima semana. Para que Mónica Palencia sea censurada y destituida, se requieren 92 votos. Javier Ceballos, Noticias 7. La Asamblea Nacional deberá pronunciarse y votar por una resolución respecto al proyecto de Código Orgánico de la Salud que tuvo un veto total en 2020 por parte del expresidente Lenín Moreno. Sin embargo, bancadas como ADN exhortan al resto de parlamentarios a no aprobarlo porque es un documento que, a su criterio, contiene imprecisiones técnicas e introduce disposiciones que representan un riesgo a la niñez, dice ADN. Por ejemplo, se oponen a que los niños menores de 12 años decidan sobre su cambio de sexo y se obliga a los profesionales de la salud a practicar dicho procedimiento. Eso está en el proyecto del código. Otros artículos considerados polémicos se refieren a la maternidad subrogada, a la objeción de conciencia a negarse a prescribir un método anticonceptivo o a la atención de emergencias obstétricas, que para algunos se interpreta como permitir el aborto en cualquier caso. La Asamblea debía tramitar el código en la sesión plenaria de esta semana, pero la presidenta Viviana Veloz la suspendió y aún no se conoce la fecha nueva para continuar con el trámite de este veto total. Guerra contra el... El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, aprobó al Ecuador un préstamo por $150 millones para apoyar al país en la implementación de medidas preventivas contra el crimen organizado. Estos recursos forman parte de un programa con un enfoque integral e innovador para fortalecer la seguridad en las zonas más vulnerables del país, priorizando, dice el BID, la presencia del Estado y así evitar el reclutamiento y reforzar la inteligencia financiera para combatir el cometimiento de varios delitos a gran escala, un préstamo ya aprobado entonces por parte del BID. Y al menos 10 miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito en Quito fueron detenidos en allanamientos realizados por la Fiscalía en el marco del caso Pico y Plata, donde se investiga el presunto delito de concusión al solicitar coimas a conductores para no sancionarlos por infracciones de tránsito. Más de 223 policías y agentes fiscales se movilizaron la madrugada de este jueves en 14 allanamientos realizados en Quito en una investigación por presunta concusión. El operativo denominado Pico y Plata se dio tras varias investigaciones en contra de uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, acusados presuntamente de haber solicitado dinero o coimas para no sancionar a conductores que infringieron la medida de pico y placa o que tenían las llantas lisas. Los allanamientos dejaron al menos 10 uniformados detenidos y otras 4 personas detenidas con fines de investigación, quienes habrían recibido estos pagos. Además, se decomisaron documentos, matrículas vehiculares y más de $1,700 en efectivo. La ciudadanía tiene su opinión al respecto. Me parece que está muy bien porque lamentablemente esa ha sido la actitud de los señores agentes de tránsito por siempre. Eso se ve cada rato. Me parece muy bien que les hayan detenido. ¿Por qué? Y también a las otras personas también por coimar.
Con esto concuerda el concejal metropolitano Michael Aulestia, quien en enero presentó una denuncia por presunto tráfico de influencias en actividades relacionadas a la AMT. Lamentablemente tenemos información que los grupos de delincuencia organizada han permeado y se han infiltrado en varias instituciones, entre ellas en la Agencia Metropolitana de Tránsito, y por eso es necesario tener mano firme. Aulestia asegura que es necesario atacar este problema de raíz con el fin de prevenir actos de corrupción. Con varias pruebas de confianza, como se hacen en algunos cuerpos que tienen a cargo materia de seguridad de tránsito, por ejemplo, ser sometidos a temas del polígrafo y a otras pruebas de confianza. Incluso con la ayuda de tecnología, como bodycams. Desde el año 2020 no se pueda contratar las bodycams. Finalmente, la Agencia Metropolitana de Tránsito en los últimos días ha dicho que para finales de este año ya tendrían la contratación de este servicio de bodycams que de alguna forma podrían determinar y separar a los malos elementos de la institución. No descarta la posibilidad de llamar a comparecer al director de la Agencia Metropolitana de Tránsito con el fin de que el Consejo Metropolitano conozca lo que sucede al interior de la institución. Edison Saavedra, Noticias 7. En el sector de Chical, Cantón Tulcán, provincia del Carchi, el ejército ecuatoriano ubicó un campamento de minería ilegal y el material encontrado, los equipos utilizados para la extracción del material aurífero, fueron destruidos mediante explosiones controladas. Con la ubicación satelital, la patrulla militar en coordinación con otras entidades del estado armaron el operativo para llegar hasta una zona de difícil acceso donde mineros levantaron un campamento ilegal para explotar el material aurífero. En el sitio encontraron todos los implementos que sirven para extraer oro, pero quienes estaban trabajando en la zona se fueron antes de la llegada de los uniformados. Estamos en la comunidad del Pablo, cercana a la comunidad del Pablo, en la parroquia del Chical, aquí en la provincia del Carchi. Hemos detectado un campamento ilegal. El campamento tenía capacidad para albergar a unas 30 personas. Por las evidencias encontradas, todo apunta a que estaban trabajando de sol a sol. En el sitio generadores eléctricos, procesadoras, zarandas y otras herramientas que utilizan en la actividad ilegal. Y el ejército ecuatoriano no va a permitir, por ninguna circunstancia, que la zona de seguridad de frontera, especialmente el límite político internacional, sea afectado por estos grupos dedicados a la afectación económica al Estado ecuatoriano. Por lo accidentado del terreno, el material encontrado fue destruido con explosiones controladas. Del campamento solo quedaron cenizas. La guerra a la minería ilegal está declarada. Estamos destruyendo el área que utilizaban como comedor. Vamos a destruir las chanchas o las moledoras del material. Estamos destruyendo las poleas, las mangueras, vamos a destruir las bocaminas. La operación afecta de forma directa a las economías ilícitas que son una fuente de financiamiento para grupos armados, al tiempo que buscan proteger el medio ambiente. Iván Casamen, Noticias 7. Un juez de Pichincha ordenó colocar un grillete electrónico a Juan Pablo B., taxista acusado de provocar un incendio forestal en el sector de La Gasca, en el norte de Quito, el pasado 7 de septiembre. Una de las pruebas presentadas por la Fiscalía es el video que vemos en imágenes, donde se observa al hombre bajar de su taxi y prender fuego a la vegetación. Días más tarde, Juan Pablo B. fue encontrado, pidió disculpas y aseguró que estaba bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, la instrucción fiscal por el delito de incendios forestales y vegetación será de 90 días. Durante ese tiempo, el procesado deberá presentarse periódicamente ante la autoridad competente, no puede salir del país y debe portar un dispositivo de vigilancia todo el tiempo. Y vemos las imágenes de cómo incendió y cómo dañó parte de la vegetación en una de las montañas de la capital. Los encargados de impartir justicia han estado ante el ojo público por los casos de magistrados que han sido procesados en casos vinculados a sobornos de la narcopolítica. Más de una quincena de jueces perdieron sus cargos por estos delitos. Hay 3 presuntos casos de corrupción en el Ecuador que se llevan las portadas de los últimos meses. Se tratan de Metástasis, Purga y Plaga, todos ellos abiertos por supuesta delincuencia organizada en el que estarían involucrados integrantes de la función judicial. Hasta la fecha,
hay 25 servidores judiciales que perdieron sus cargos por estar presuntamente inmersos en las estructuras que habrían negociado fallos y sentencias a cambio de sobornos. Según el Consejo de la Judicatura, 17 jueces, quienes debían impartir justicia, fueron destituidos porque habrían estado inmiscuidos en irregularidades. Pero además, las mafias narcopolíticas habrían cooptado también a otro tipo de funcionarios judiciales que también perdieron sus trabajos. Un presidente de corte provincial, 3 fiscales y 4 secretarios de unidades judiciales o de corte provincial ya fueron desvinculados. La mayoría de ellos pertenecían a instituciones judiciales de la provincia del Guayas, 13 para ser exactos, 7 de Santo Domingo de los Áchilas, 2 de Manabí, 2 de El Oro y 1 de Cotopaxi. Y de los 25 destituidos, 9 están procesados por el caso Plaga, 8 por purga y otros 8 por metástasis. De este último caso se desprenden investigaciones por supuestos nexos con el narcotraficante Leandro Norero. Purga, en cambio, se refiere a una supuesta intromisión del exasambleísta Pablo M. a la Corte Provincial de Justicia del Guayas, presidida en su momento por Fabiola G., quien también fue destituida. Mientras que en el caso Plaga, en el que principalmente se procesa a servidores judiciales, están investigados por supuestamente recibir dinero o favores a cambio de otorgar libertad a PPLs. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El presidente Daniel Noboa ordenó que se perdonen todas las deudas de las juntas de agua a escala nacional. El anuncio lo hizo durante un encuentro con agricultores en el Cantón Mejía de la provincia de Pichincha. Las juntas del agua en nuestro país contribuyen al incremento del servicio y acceso de los recursos hídricos en las zonas rurales, favoreciendo a las comunidades y productores. Grupo social al que ahora el gobierno del presidente Daniel Noboa apoyará en coordinación con varios ministerios. Vamos nosotros a perdonar las deudas de todas las juntas de agua a nivel nacional. Eso ayuda a pequeños productores. La deuda quedará en cero. El primer mandatario señaló que los problemas que afronta el Ecuador serán solventados con el apoyo nacional. A nosotros nunca nos van a medir por el tamaño del problema o el tamaño del incendio. Nos van a medir por cómo lo apagamos y por cómo resolvemos el problema definitivamente. Este anuncio lo realizó el jefe de Estado en el Cantón Mejía de la provincia de Pichincha durante un encuentro con agricultores. En la cita, además, se entregaron 38 camionetas doble cabina. El Ministerio de Agricultura cierra este año entregando un total de 497 de estos vehículos y la primera mitad del próximo año se entregará lo que falte hasta llegar a los 1000 vehículos para que los productores puedan transportar sus productos. El ministro de Agricultura mencionó que el gobierno destinará alrededor de 30 millones de dólares para los pequeños y medianos productores del país. De los cuales 22 millones van a ser destinados a riego, porque ahí es donde tenemos que impulsar. 8 millones que van a ser destinados para maquinaria agrícola. En este año vamos a entregar 25 tractores para el sector agrícola. Otra de las estrategias que efectuará el gobierno para apoyar el sector agrícola será la búsqueda de exportación de productos lácteos hacia el Asia. Hemos adquirido un compromiso con el viceministro de Aduana para en una feria que se va a dar ahora en el mes de noviembre, lograr la firma para lograr el acceso de nuestros productos lácteos a ese país con una población inmensa. Datos oficiales establecen que las autoridades durante los últimos 10 meses entregaron 355,000 asistencias técnicas, 18,000 paquetes tecnológicos y realizaron 41,000 capacitaciones para los agricultores del país. Sofía Vintimilla, Noticias 7. El gobierno nacional entregó a la comunidad las nuevas instalaciones de la unidad educativa Las Acacias, ubicada en el sur de Guayaquil. La obra va a beneficiar a más de 2,000 estudiantes.
La construcción de la unidad educativa Las Acacias, de acuerdo a información oficial, estuvo paralizada por al menos 5 años. Y en los últimos 10 meses, la reactivación de los trabajos logró que ahora cerca de 2.340 estudiantes entre niños y jóvenes que residen en el sur de Guayaquil, en la parroquia Jimena, puedan utilizar este plantel. La entrega de las nuevas instalaciones fue presidida por la ministra de Educación, Alegría Crespo, quien constató que todos los espacios estén en óptimas condiciones, incluyendo las áreas de deporte y esparcimiento, además de los lugares destinados para los docentes y personal administrativo. La inversión fue de cerca de $4 millones. Además, el gobierno del presidente Noboa invierte cerca de 20 millones adicionales para la construcción de 6 unidades educativas emblemáticas, de las cuales 3 se entregarán en las próximas semanas en Pichincha, Naranjito e Imbabura, beneficiando a más de 14.000 estudiantes. Sumado al trabajo en la provincia amazónica de Sucumbíos, donde se construyen 2 planteles adicionales para acoger al menos 4.560 alumnos. Sofía Vintimilla, Noticias 7. El abastecimiento de productos alimenticios en el mercado mayorista de Quito, el más grande de la capital, está garantizado, según han informado. Los precios se mantienen estables en los productos que llegan desde las 3 regiones del país. Iván Casamen con más información. En el centro de abastos más grande de la capital, el movimiento es intenso. Desde la madrugada llegan dueños de restaurantes, fruterías, tiendas, incluso de otras ciudades, para abastecerse de legumbres, frutas, hortalizas, entre más productos de la canasta diaria. Aquí los comerciantes indicaron que los precios no han sufrido variaciones, salvo en algunos productos como la papa. No hemos registrado ninguna variación, tampoco en precios, no hay especulación. Que la ciudadanía se encuentre tranquila porque el mercado está abastecido al 100%. Hasta el mercado llegan productos de la costa, sierra y Amazonía. A pesar de la grave sequía, no existe especulación. El saco de yuca está en $20, la cabeza de verde entre $4 y $5, el quintal de papa gruesa en $34, las 100 naranjas en $12 para quienes llevan para negocio, pero también si va de compra se encuentra fundas de habas, arveja, choclo en $1 y la zanahoria en 50 centavos. Sí, siempre llega el producto que llega al mercado. ¿Han abastecido? Sí, como siempre. Gracias a Dios, sí, tenemos de todo. ¿De dónde ha llegado? ¿De dónde le traen a usted los productos? Viene de Salcedo, viene de Ibarra, viene de Ambato. Los ingredientes que son utilizados para la colada morada están al alcance de quienes gustan de esta tradicional bebida. Entre los más comunes, la mora, $1 la libra, el mortiño, 1.50, la frutilla, $1, el amarrado de hierba, 50 centavos, la piña, $1. Como vemos, hay variedad y a precios asequibles. ¿Aún no llegan mayormente a comprar? No, todavía esperemos que más pase el tiempo, vengan a comprar más. El mayorista no para, la jornada empieza a la 1 de la mañana hasta horas de la tarde, los 365 días del año. No ha habido variaciones de precios, nosotros sacamos en las redes sociales los martes y viernes desde la Jefatura de Regulación y Control, hacen el control de los precios. Una garantía para el abastecimiento de alimentos de consumo diario. Iván Casamen, Noticias 7. Y atención con esta noticia, porque hasta el 5 de noviembre está abierta la postulación para becas 100% completas al Reino Unido para maestrías, eso sí. ¿De qué se trata? ¿Cómo puede usted acceder a ellas? ¿Cuánto es el financiamiento? Y otros detalles se lo contamos a continuación. ¿Se imagina estudiar su maestría a todo pagado en el Reino Unido? Y sí, a todo pagado me refiero a la colegiatura, los pasajes de avión y un monto de manutención para programas de hasta 1 año. Maestrías están abiertas a todas las áreas, entonces estamos abiertos a cualquier tipo de área, sea educación, sea medicina, ingenierías. Chevening ha ofertado este tipo de becas por 41 años en el país y este 2024 se cierra la convocatoria el próximo martes 5 de noviembre. Para aplicar al financiamiento a través de esta beca Chevening y otro proceso es el que deben hacer independientemente para aplicar a las universidades. ¿Quiénes pueden aplicar? Pues todos los ciudadanos ecuatorianos de nacimiento que posean un título de tercer nivel en cualquier área de estudios y mínimo 2 años de experiencia laboral. Las maestrías que son elegibles tienen que durar 1 año completo, deben ser presenciales y 100% en el Reino Unido. El link de aplicación es chevening.org/apply, mientras que el de la base de postulación es chevening.org/scholarships.
Andrea Villasmín Lecaro fue becaria en el 2020. Ella nos cuenta que se enteró de las becas cuando aún estaba cursando la universidad y para cumplir con todos los requisitos se preparó durante 2 años. Entonces ya teniendo eso como a largo plazo, ya me fui poniendo metas. Entonces de cómo trabajar, lo que yo tenía que hacer, cómo ir aplicando. Ella anima a otros profesionales que quieran hacer un cambio a postular sin miedo. Lánzate, porque necesitamos agentes de cambio en el país.